Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, amigos y hermanos, de verdad que es un verdadero gusto, un honor, un placer nuevamente estar aquí a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de las redes sociales, también por YouTube, el Remanente Adventista, y este es su servidor Freddy Peña, que todos los miércoles y toda la semana en general estamos en Remanente Adventista, y los miércoles estamos para servirles, ¿verdad? Todos y cada uno de ustedes, con un tema bastante importantísimo que hemos venido desarrollando. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que son los avances de la ley dominical, qué está ocurriendo en Estados Unidos, qué es lo que se ha propuesto a través del Consejo Mundial de Iglesias, y algunos datos bastante interesantes que nos van a mostrar que esta ley dominical que empezamos a explicar la semana pasada, de dónde nació, cuál fue la primera que se dio, cómo está el avance en los tiempos actuales. Entonces vamos a empezar el programa de la mejor forma. Hermano, amigo, si usted gusta acompañarnos en el lugar donde usted está y puedes inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, para que juntos podamos encomendar este programa a Dios, que nos dé la sabiduría necesaria a través de su Santo Espíritu, para que podamos entender la importancia, la relevancia que tiene este tema. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, nuevamente de tener un día más de vida, y por el gran amor que has demostrado, Señor, al mantenernos, Señor Padre Santo, con este don de la vida, Señor, con salud, Padre Santo, poder ver un nuevo amanecer, Dios, y poder estar a través de estos medios, Señor, llegando a todos y cada uno, Señor, de nuestros hermanos y amigos que en las diferentes partes, tanto de Costa Rica como fuera de ella, Señor, nos escuchan y nos ven, Padre. Te pido una bendición muy especial por ellos, Señor. Te pido, Dios, que abras las vías de nuestro entendimiento y las vías, Señor, del entendimiento de ellos, para que podamos, oh Señor, comprender este tema tan importante que es la ley dominical, Dios. Te pido una bendición, Dios, física, material, económica, pero sobre todo, Padre Santo, una bendición espiritual, Dios, sobre todos aquellos hogares en los cuyos cuales el Remanente Adventista, Padre Santo, está llegando. Gracias, Dios. Encomendamos a ti, oh Padre Santo, todo lo que vamos a hablar, pidiéndote, Señor, que todo lo que podamos expresar, Señor, y exteriorizar, Dios, tenga un aval tuyo, Dios, y esté marcado, Señor, tanto por un escrito está, como por una verdad, Señor, real. Gracias, Dios. Gracias porque tú has abierto, Señor, estos medios, porque tú nos tienes aquí, Señor, a través de la internet, a través de la radio, Señor, y pedimos también una bendición especial, Señor, sobre todos estos medios que tú has puesto en nuestras manos, para que este mensaje, Señor, de libertad, para que este mensaje de verdad, Señor, como dice tu palabra, y conoceremos la verdad en Juan 8:32, y la verdad nos hará libres, Señor. Gracias, Dios. Bendice los medios, Señor. Bendice la Radio Costa Rica, la 930. Señor, bendice todos los medios cibernéticos, Dios, y permite, Señor, que este tema pueda quedar claro en nuestras mentes, Señor, y que podamos nosotros comprender, Padre Santo, de que ya está a las puertas la venida de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios. Todo esto lo pedimos no porque tengamos mérito alguno nosotros, sino en el mérito, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, de verdad que qué gran privilegio el poder seguir con este tema tan importantísimo. La semana pasada empezamos con lo que fue la ley dominical y estuvimos viendo, basándonos en lo que fue el versículo de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 y 12, capítulo 13, 11 y 12 de Apocalipsis, donde dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estuvimos explicando la semana pasada, para hacer un pequeño repaso, de que bestia que sale de la tierra, la hemos identificado ya a través de las profecías como América, ¿verdad? Como América, específicamente lo que es los Estados Unidos de América, y dice que era con 2 cuernos, poder religioso, poder político, y que hablaba, pero a la hora que hablaba como un dragón. ¿Por qué como un dragón? Porque iba a imponer con fuerza,
aserto, con violencia, hasta si fuese el caso, todo lo que ella quería imponer, quiera darle la autoridad a la primer bestia que salió de las aguas. Cuando usted lee Apocalipsis 13 se mencionan estas dos bestias y hemos reconocido a través de las profecías y los programas que el remanente adventista ha dado que también la bestia que sale de las aguas, Apocalipsis 17 lo dice, gentes, muchedumbres, pueblos, naciones, es la iglesia católica, apostólica y romana. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, que aquí es donde viene lo importante por lo menos de este versículo, lo que estamos tomando, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También vimos la semana pasada que lo que la Constitución de los Estados Unidos nos habla de que en su primera enmienda de la Constitución de este país garantiza la separación de iglesia y Estado. O sea, el Congreso no hará, dice la primera enmienda, ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas. O sea que en la primera enmienda de los Estados Unidos es bien clara, contundente, de que no tienen que ver absolutamente nada para legislar asuntos religiosos. Pero nos estamos dando cuenta, amigos y hermanos, de que esto ha ido cambiando, de que el destino manifiesto, que también tocamos la semana pasada, que opera como un principio laico, dice, no opera como un principio laico, sino como una religión civil, muy parecida, similar a lo que fue también o profesaba el antiguo imperio romano. Entonces nos damos cuenta que también explicamos qué era el destino manifiesto, explicamos que Estados Unidos se había puesto como meta, ¿verdad? Como país protestante 100%, ¿verdad? Y vamos a ver y analizamos algunas cositas la semana pasada que ya les voy a dar los datos con respecto a cómo ha cambiado dentro del Congreso de los Estados Unidos y por lo menos de la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1986 hasta el 2016, abarcando los últimos 30 años. Vimos y estudiamos que ya no había de los 9 jueces y del juez presidente, ya no había ni uno solo que fuera protestante, interesante, sino que todos habían sido, por lo menos de ellos, 7 católicos y 3 judíos. Ni en un país protestante, ninguno de los que componían o los que componen hasta el día de hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la que legisla, que es la que aprueba o desaprueba las leyes, también estudiamos eso, nos da el dato interesantísimo de que de este país protestante no queda ningún juez de la Corte Suprema protestante, sino que todos son 7 católicos y 3 obviamente judíos, ¿verdad? Están ahí los nombres en pantalla, ustedes los pueden ver, los presidentes que los designaron, los jueces liberales también y los jueces conservadores, entre ellos están solamente católicos y solamente judíos, como lo podemos ver en la imagen siguiente. Esto es para hacer un pequeño repaso. Nos dimos cuenta entonces que 6 jueces católicos que forman el 67% de lo que es la Corte Suprema y 3 jueces judíos que forman el otro 33%, ¿verdad? Y 0 jueces protestantes. Es interesantísimo este dato porque eso nos enseña a nosotros, amigos y hermanos, que durante estos 186 años que los protestantes han estado en el país de Norteamérica, o se ha creído que es un país protestante, ¿verdad? Siempre representaban la mayoría en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya nos damos cuenta que hemos llegado a lo que hoy existe dentro del Congreso y dentro de por lo menos lo que es la Corte de los Estados Unidos. La mayoría o la demografía religiosa cambió en los Estados Unidos y la mayoría o la religión mayor que hay dentro de los Estados Unidos en este momento, pues es la católica, apostólica y romana. Esa llegó a ser la denominación cristiana más grande de esta nación. Entonces es un dato bastante curioso, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con el tema y nos vamos a dar cuenta en realidad cómo ha afectado, cómo ha venido afectando esto para que se dé
y estudiamos también la semana pasada que no es la primera vez, como muchos piensan, de que una ley dominical va a salir o va a venir, sino que la ley dominical empezó desde el año 321, lo recordamos, con Constantino, y también se han dado muchas leyes dominicales dentro de algunos estados de los Estados Unidos que están en este momento pues no vigentes, pero que están en lo que se llaman las leyes azules. O sea, podríamos decirlo para entendernos que están en stand-by, que no están todavía en función, pero que es cuestión nada más de activarla. Definitivamente este asunto de la ley dominical es un tema que se ha venido desarrollando a través del tiempo, y no solamente en lo que es Estados Unidos, sino en muchas partes de Europa. Parte de lo que el programa que sigue, que es la parte final, vamos a ver todos los países que hasta el momento han tenido o tienen ya dentro de sus legislaturas leyes dominicales. Ok. Los republicanos, vean qué interesante este dato para que nosotros vayamos viendo cómo se está moviendo esta situación. Los republicanos, Reagan y Bush, padre e hijo, ¿verdad? Los Bush, padre e hijo, nombraron solo a católicos. Eso es interesante. Y por lo menos lo que eran los también demócratas, Clinton solo a judíos y Obama a una católica y a una judía. Entonces nos damos cuenta que durante las últimas décadas, o por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América, no hay ni siquiera un juez protestante en la Corte Suprema de esa nación, ex protestante. O sea, ya no podríamos decir que Estados Unidos es una nación protestante como todas sus criterios, ¿verdad? Hasta hablamos de las monografías del dólar, ¿verdad? En Dios confiamos y todo este asunto que siempre se ha movido dentro de lo que es por lo menos la bandera de Estados Unidos, libertad, igualdad, todos aquellos criterios que vinieron a postularse cuando se formó esta nación, criterios protestantes con una base cristiana protestante, ha desaparecido totalmente, casi que en su totalidad, y ha venido a ser acoplada obviamente por la religión católica, apostólica y romana. Ok, entonces esa nación casi que es protestante, ¿verdad? Como les pongo ahí en pantalla. En los últimos 5 presidentes de esa nación, como se los mencioné ahora, han decidido nombrar católicos y judíos y ningún protestante para que pueda legislar dentro de lo que son los poderes de la Corte Suprema de Justicia. Es interesante esto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el versículo de Apocalipsis, nos damos cuenta que eso está abriendo un camino para que la adoración que se da, ¿verdad? Como lo mencionamos en el versículo, para que todos adoren a la primer bestia. Uno de los puntos más principales que se van a dar dentro de lo que es por lo menos esta legislación acerca de las leyes dominicales es adorar el día que no está avalado, amigos y hermanos, por la Biblia, en que sea un día dedicado al Señor. Recordemos que este cambio, y también lo vamos a ver la próxima semana, este cambio que se dio acerca de la oración de sábado a domingo, no fue un cambio que tenga un aval ni un respaldo bíblico. Jesucristo no practicó el congregarse el primer día de la semana. Los apóstoles no practicaron el congregarse el primer día de la semana, ni la iglesia primitiva. Este cambio nació en el concilio de Nicea. También vamos a dar algunos datos la próxima semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender de dónde nació este asunto, ¿verdad? Y qué fue lo que originó este cambio, porque en los 8 versículos que hablan del primer día de la semana en el Nuevo Testamento, nunca, jamás se avala de que sea un día de adoración o dedicado definitivamente a la adoración y al culto a Dios, sino más bien recordemos que se dio también en el Codex Justiniano, que hablamos un poco la semana pasada. Nos damos cuenta que el mismo Constantino dijo en ese código, en ese decreto de Justiniano, de que ese día va a ser de adoración al Dios Sol. Es interesantísimo eso, ¿verdad? Bueno, entonces estamos con la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y eso es lo que nos compete a nosotros el tema de hoy. Vean qué interesante, sucede que con la mayoría católica en la Corte de Suprema, el escenario histórico de los Estados Unidos, amigos y hermanos, está listo para que esa nación acepte una ley dominical
romana papal. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque ya están los que necesitan o los que puedan aprobar o desaprobar las leyes, son personas que creen que el día en que se debe guardar o el día en que se debe adorar a Dios es el domingo. Y recordemos que nos dice que esta bestia que tiene 2 cuernos como cordero, pero que habla como dragón, o sea, va a llegar a obligar a los moradores de la tierra a que adoren a la primer bestia. Y interesante porque dice que habla como dragón, o sea, va a imponer por la fuerza leyes y decretos. Vimos también la semana pasada, para hacer más acerto el comentario, de que ya muchas veces en Estados Unidos se dieron en Maryland y algunas de las otras colonias, ¿verdad?, que se dieron de las 13 primeras colonias, y en algunos años posteriores se obligó, ¿verdad?, bajo pena de cárcel y hasta de pena de muerte. Vimos el dato, ¿verdad? Estados Unidos ya había impuesto leyes que obligaban a las personas a guardar el día domingo como el día de adoración y de culto al Señor. Es interesante, y vamos a ver algunos datos que nos dicen el día de hoy, por lo menos hasta qué punto esto se está logrando en una forma casi que internacional, ¿verdad? Porque recordamos que Estados Unidos es un país que cuando impone algo, y lo vemos, hermanos, es doloroso lo que está pasando, ¿verdad? Pero no hay absolutamente nadie en el mundo que se le pueda oponer a Estados Unidos. Lo vemos ahora. Esta semana lamentablemente tuvimos la noticia que, bueno, muchos dirán que duro, ¿verdad? Porque es duro ver a niños y personas siendo bombardeadas, como el bombardeo que hubo de parte de los Estados Unidos hacia Siria. Pero recordemos, amigos y hermanos, que son parte del cumplimiento de la profecía. Y con esto les quiero decir que este país no tiene absolutamente nadie que se le pueda parar enfrente y le haga frente, por lo menos en lo que son los conceptos militares bélicos armamentísticos. Entonces sabemos que cuando dice que va a hablar como dragón, va a imponer por la fuerza y va a hacer que las personas adoren principalmente el símbolo representativo de la Iglesia Católica Apostólica Romana que impuso, y lo dicen ellos en su catecismo. Lo vamos a ver la próxima semana, respuestas del catecismo, ¿verdad? Vamos a ver unos datos muy interesantes donde ellos dicen que han logrado unir, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha logrado unir a todas las congregaciones protestantes en aceptar, lo dicen así, como el día del Señor, el día domingo, que no tiene ningún fundamento bíblico, lo dicen ellos mismos, y lo vamos a ver. Dice, y que en ese punto concordante todas las iglesias protestantes respetan y avalan la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y que de no ser así, no hubieran aceptado ese día como el día del Señor. Vea, son datos que muchas veces nosotros no conocemos, y sé y estoy consciente de que muchas personas que nos escuchan son católicas, son evangélicas, tienen muy buena voluntad tal vez de servir al Señor, quieren servir a Dios en una forma honesta, honrada, pero que en ese punto y en algunas otras de las prácticas, por lo menos que fueron impuestas por la Iglesia Católica, hermanos, pues están también extraviados, ¿verdad? Lamentablemente no es tal vez culpa de ellos ni mala voluntad, sino que no han sido informados, no han sido enseñados de que la imposición del día domingo fue dada y ha sido dada y seguirá siendo dada hasta que se complete por lo menos esto a nivel mundial por la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero que va a ser sustentada y que va a ser, por decirlo así, para entendernos en buen término, apadrinada, ¿verdad? Esa ley a nivel primero nacional y luego a nivel mundial, hermanos, por el gobierno de los Estados Unidos de América. Y les comentaba la semana pasada que es interesantísimo de que cuando Estados Unidos acepta algo o avala algo, todo el mundo en general lo acoplan. Pudimos ver, ¿verdad?, cómo les puse el ejemplo de lo que había sido por lo menos los matrimonios homosexuales y toda esta cuestión de la ideología de género y todo eso que se dio en Estados Unidos después de que Estados Unidos aprobó eso en su legislación a nivel nacional. Recordemos que a nivel mundial, podríamos decirlo así, ¿verdad?, se salieron del closet todas las personas homosexuales, ¿verdad? Y en muchos países se aprobó
después de esto, pues también esa legislación, tanto así que también hasta nuestro país por esa decisión fue afectada. Y si ustedes ven las noticias se dan cuenta que precisamente en esa semana en el que se aprobó esa ley, ¿verdad? Como va a ocurrir también con la ley dominical, podemos ver países como increíble, ¿verdad? Como lo que fue Israel, ¿verdad? En Tel Aviv, todos los homosexuales desfilando por las calles, o sea, un país que se cree de un criterio por lo menos que muy conservador, ¿verdad? Pero la gente se salió, ¿verdad? Como les dije ahora, buen término, del closet. Y así exactamente va a ocurrir, amigos y hermanos, cuando se dé esa ley nacional, va después a ser impuesta a nivel internacional. Ok, sigo leyéndole lo que estábamos hablando. Dice así: pero sucede con la mayoría católica en la Corte Suprema, el escenario histórico de los Estados Unidos de América está listo, amigos y hermanos, con 7 católicos y con 3 judíos, que son los que aprueban o desaprueban la legislación, las leyes de los Estados Unidos. Está listo para que esa nación acepte una ley dominical romana papal. Inclusive, y vean este dato que interesante, hermanos, el Consejo Mundial de Iglesias, que de eso vamos a hablar un poco ahora, y como creo que me dé tiempo, la otra semana con datos, nombres y apellidos, y ustedes se van a dar cuenta cómo está este asunto con el CMI y con algunos otros movimientos, ¿verdad? Evangélicos de América Latina y un montón, y después vamos a brincar también a lo que son algunos países también dentro de lo que es Europa, y algunos, el Mercomún europeo, y un montón de situaciones que se han dado con respecto al aval que se ha dado para que el día del domingo sea considerado un día familiar y principalmente la temática ha sido esa, ¿verdad? En lo que es Europa, de que se considere un día familiar. Pero nos damos cuenta que el Consejo Mundial de Iglesias, conformado, hermanos y amigos, por 348 iglesias, 348 iglesias, hermanos, dentro de esas, de todas las denominaciones disque cristianas. Pónganme atención en esto porque es un dato bastante importante. Disque cristianas, evangélicas, protestantes, todas se han unido. Es más, de hecho es lamentable, pero dentro de esas 348 iglesias está también la iglesia adventista, ¿verdad? Unida en ese CMI. Es interesante, ¿verdad? Cómo ha llegado esta, podríamos decirlo, apostasía a socavar los fundamentos, ¿verdad? Y lograr que muchas iglesias se unan en un movimiento ecuménico que es parte de lo que va a poder facilitar, amigos y hermanos, que la ley dominical se dé y que el nuevo orden mundial, que también este servidor tiene un tema con respecto a eso, en YouTube usted puede buscarlo a través del Remanente Adventista CR, se forme. Es interesantísimo. Esas 348 iglesias están buscando afanosamente. Es más, ya así como se los puse, ya buscaron, ya encontraron. Ya no es que ni están buscando. Estas 348 iglesias están buscando afanosamente la unidad con la Iglesia Católica. Y como todos ustedes saben, todas están unidas observando el domingo como día de reposo. Si usted se da cuenta que tienen en común todas las iglesias protestantes, todas, y hablo de casi todas, exceptuando algunas bautistas, ¿verdad? Y la adventista, obviamente. Pero si usted se da cuenta que tienen en común con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que se trajeron la costumbre cuando los reformistas del siglo del siglo XV, XIV, XV, John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Zwinglio, todos aquellos que protestaron, hermanos, y salieron de la Iglesia Católica y formaron las iglesias protestantes, nos damos cuenta que si hay algo que se trajeron y les quedó puesto en sus mentes y en sus fundamentos al formarse estas iglesias, fue la observancia del día domingo. Todas en común, amigos y hermanos, usted puede darse cuenta de que todas en común guardan el día domingo y dicen que es el día de congregarse y dicen que es el día del Señor, pasando totalmente por encima de lo que la palabra del Señor dice y enseña. Entonces, en esta observancia, o todas están unidas en esta observancia del domingo como el día del reposo. Y vean qué interesante cómo se ha ido desarrollando, y se los vamos a poner en pantalla. El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias
el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el que tiene unidas a todas estas iglesias en puntos comunes, en trabajos supuestamente evangelísticos, misioneros. Vean qué interesante, es precisamente Olaf Fixes Teviot. Se ha reunido con el Papa Francisco, ahí lo podemos ver en la imagen. El secretario general del Consejo Mundial es nada más y nada menos que un sacerdote católico que tiene unidas a 348 iglesias protestantes para poder tener un concilio, para poder tener una unión en lo que son los campos misioneros y evangelísticos. Olaf Fixes Teviot. O sea, interesante porque nos damos cuenta. Ahí ustedes lo pueden ver, ahí en la foto con el Papa Francisco, que es uno de los, siguiendo los pasos, por lo menos de Juan Pablo II, ha sido uno de los papas que más ha acentuado que tiene que haber un día dedicado a la familia. Recordemos que esto nació, o principalmente se empezó, no nació, sino que se empezó a dar con mucho auge en una forma muy política, ¿verdad? Como lo era el Papa Juan Pablo II, y que empezó a exponer que había que darse un día familiar, ¿verdad? Un día de sostén espiritual para la familia, y empezaron a tratar de fundamentar de que a nivel mundial se celebrara el día domingo como el día de reposo mundial. Es interesantísimo, ¿verdad? Y lo han logrado casi que hasta el punto que ahorita vamos a ver algunas legislaturas que se han dado ya también en Estados Unidos, y algunas prácticas que se han dado a través de los movimientos eclesiásticos supuestamente, ¿verdad?, protestantes, que se han unido al catolicismo. Entonces, el secretario general del Consejo Mundial de las Iglesias, el CMI, que es Olaf Fixes, es un sacerdote católico. Vean ustedes cómo en realidad casi que lo que se está desarrollando en Estados Unidos viene siendo manejado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Quiero leerles un pensamiento que está en el libro El Conflicto de los Siglos, para que lo podamos entender algo que nos dice este libro ahí. Dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, eso se llama el movimiento ecuménico mundial. Vean qué interesante, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy así despacito para que ustedes vayan entendiendo cómo se está desarrollando este teje y maneje, principalmente dentro de los Estados Unidos, dentro de la Cámara Baja de Estados Unidos, dentro del Congreso, dentro de la Corte Suprema de Justicia, que como lo hemos visto ya, totalmente protestante no es totalmente católica, ¿verdad? En su mayoría, en el 70%, y en un 30%, pues volvemos a lo mismo, tendencia judía. Entonces dice que cuando se unen en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Vean qué interesante. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Aquel país protestante 100% netamente, que vinieron huyendo de las persecuciones y las inquisiciones que dio la Iglesia Católica Apostólica Romana en Europa, buscando libertad, buscando oportunidad, libertad religiosa. Se vino aquí, por eso es que leímos la semana pasada, hablamos sobre el manifiesto, y es interesante que ellos vinieron supuestamente alumbrando, ¿verdad?, con la luz de la palabra. Y así es como se representa, por lo menos la imagen de este manifiesto, ¿verdad? Dicen que habrá formado, cuando se una en puntos comunes de doctrina, las iglesias principales de los Estados Unidos, movimiento ecuménico mundial, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Ya nos damos cuenta que el Consejo Mundial de Iglesias, lo vimos en la imagen anterior, está siendo dirigido totalmente y en todos sus ámbitos por la Iglesia Católica. De hecho, son los que están proponiendo los puntos, y ahorita vamos a ver de una propuesta que hubo de 10 puntos, y vamos a ver qué dice el séptimo punto. Es irónico, ¿verdad? Porque hasta coincide en cambiar el día séptimo, ¿verdad?
precisamente el punto 7 habla con referencia a que se debe guardar un día semanal, y ese día va a ser el día domingo, ¿ok? Dice, cuando se unan, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes, o sea, contra los que se nieguen a guardar esa ley dominical, dice, vendrá de por sí sola. Penas civiles, y estamos hablando de que recuerdan que ya se había dado en Estados Unidos penas civiles, la primera en una llamada de atención, la segunda era una multa, y la tercera la pena cárcel y pena capital en algunos estados, que ya se dio y eso lo vimos en el programa pasado. Hermanos, entonces América, como se ha dicho hasta el día de hoy, vean qué interesante lo que dice Donald Trump. Doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos. Ahí ustedes pueden ver la imagen, ellos, una mujer volando sobre los pueblos, ¿verdad?, recién descubiertos de América, con una Biblia en su mano. Dice Donald Trump, y vamos a empezar a tocar ya lo que actualmente está sucediendo. Dice Donald Trump, ha logrado encender los ánimos de esta doctrina, América para los americanos, al impulsar la idea de que llegó la hora de hacer posible el gran sueño norteamericano. Es hora de recuperar, dice Donald Trump, y ustedes lo han visto, hermanos, en sus declaraciones, un hombre enérgico, ¿verdad? Un hombre que ha hecho cambios radicales dentro de lo que es el gobierno de los Estados Unidos, totalmente diferente a todos los, por lo menos, demócratas que habían estado anteriormente él, y todavía los republicanos, ¿verdad? Si podemos hablar de Bush padre, ¿verdad? Pero dice que va a volver, o va a devolver, o va a recuperar la grandeza de los Estados Unidos. Ok, la pregunta es la siguiente y se las pongo en pantalla. ¿Viene la ley dominical bajo el gobierno republicano de Donald Trump? ¿Viene la ley dominical bajo el gobierno republicano de Donald Trump? Si yo les dijera a ustedes que tengo información aquí en las cuales el año pasado, con fecha, con nombre y con apellido, que ya les voy a pasar, ya Donald Trump aprobó una ley dominical, o sea, aprobó que se diera un día de oración cuando hubo una catástrofe dentro de los Estados Unidos. Ahorita lo vamos a ver los datos, y ya se firmó delante de lo que llaman ellos, bueno, vamos a ver ahorita el dato, el libro de la Unión. Es interesante, donde declaró ya el año pasado, en su primer año de legislación como presidente, ¿verdad? O de uso como presidente de los Estados Unidos, ya aprobó esa ley de que fuese un día de oración el domingo. Interesantísimo. Vamos a ver algunos datos que en este primer año, el primer año de Trump, por lo menos ya hemos tenido. Ok, lo primero que tenemos que hacer, dice Trump, vean qué interesante, y quiero que ustedes pongan mucha atención a las palabras que expresa este hombre, ¿verdad? Y lo está llegando a hacer. Dice, lo primero que tenemos que hacer es dar voz a nuestras iglesias, dice. Vean qué interesante, ahorita les voy a explicar por qué los de derecha y los de izquierda varían mucho en sus conceptos, y qué es uno y qué es el otro, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es dar voz a nuestras iglesias, declaró Trump. Llevar a Dios a nuestras escuelas, a nuestro trabajo. El significado real de estos tipos de expresiones es influir en la esfera política, parlamentaria, jurídica y educativa. O sea, que casi lo que fue la primera enmienda, que no permite que el Estado legisle, ni apruebe ninguna ley, ni haga nada que tenga que ver con religión, hermanos, Donald Trump está dispuesto a que esto no ocurra. Y ahorita vamos a ver unos datos interesantes de lo que ha ido pasando en Estados Unidos dentro del Congreso, con la venida del Papa Francisco y todo este asunto. Vamos a ver, para que veamos nosotros cómo este asunto ya se está tejiendo. Dice, lo primero que tenemos que hacer es dar voz a nuestras iglesias, llevar a Dios a nuestras escuelas y nuestro trabajo. El significado real de estos tipos de expresiones que ha dado Donald Trump es influir en la esfera política, parlamentaria, jurídica y educativa, para someter las normas públicas a la moral religiosa. O sea, esas son declaraciones de él. O sea, que lo que quiere es la unión
de la iglesia y el Estado. Es interesantísimo, ¿verdad? Nos dice también, y quiero explicarles esto, que la izquierda tiene un discurso liberal, obviamente, digamos, como lo tienen los demócratas, y la derecha es más conservadora, la derecha es más abierta al discurso religioso, como en el caso de Donald Trump, ¿verdad?, que es republicano, siendo que los Estados Unidos es la cuna del protestantismo. La victoria de Trump dará fuerza a las ideales protestantes, y esto se ha anunciado ya proféticamente. O sea que todo este desarrollo que se ha venido dando dentro del gobierno de Donald Trump y que está apenas empezando y vemos cómo ha actuado, ¿verdad? Está haciendo que se cumplan las profecías que están para América. Es interesantísimo. Trump ha reiterado que América es para los americanos, estadounidenses, obviamente, y que Dios les ha, oigan, y que Dios les ha, son palabras de él. Usted puede buscar las noticias, hermano, ahora es tan fácil que ustedes puedan corroborar cuál es la actitud, por lo menos de lo que estamos hablando, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque ustedes ahora tienen todos los medios cibernéticos en sus manos para que puedan corroborar todas estas declaraciones. Vean todas las declaraciones que ha dado él en público con respecto al tema. Dice, y que Dios le ha encomendado el derecho de componer lo que ellos consideran un desastre en todo el continente y que no permitirán que ningún otro país tenga más influencia que los Estados Unidos. O sea, empieza a cumplirse la profecía que dice que Estados Unidos, que venía como con cuernos de cordero, va a hablar como un dragón. Y como les digo, lamentablemente esta semana hemos podido ver cómo Estados Unidos bombardea a Siria, ¿verdad? Y incursiona en cualquier país que quiera. Lo han hecho con Afganistán, lo hicieron con Vietnam, lo han hecho con un montón de países a través de la historia. O sea, han querido demostrar siempre su poderío, ¿verdad? Sea por las buenas o sea por las malas, ¿verdad? Pero él declara en sus declaraciones que en todo el continente, por lo menos hablando de América, y no permitirá que ningún otro país tenga más influencia que los Estados Unidos. O sea, que está dispuesto por la fuerza, ¿verdad?, introducir los conceptos o los preceptos que pueda tener Estados Unidos a nivel continental, lo dice, pero también a nivel mundial, ya lo vemos, porque como decimos, ¿verdad?, término buen tico para muestra un botón, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que de ahí cuando este país se levanta, ¿verdad?, no hay en este momento pues ningún otro país que se le pueda enfrentar, ¿verdad? Ok, primer paso para la ley dominical. Perdón. Si ustedes ven ahí el logotipo de CNN, fue una noticia que se dio el año pasado, interesante, hermanos, y ustedes tienen que informarse, tienen que darse cuenta de que este asunto de la ley dominical, hermanos, ya está en popa, con viento en popa. Firmaron el primer paso para la ley dominical. Donald Trump declara jornada de oración en domingo. Es interesantísimo. Cuando vimos esa noticia, se dan cuenta ustedes de que ya es un paso bastante importante y relevante para que se pueda formar a nivel nacional ya una ley dominical por decreto, ¿verdad? Entonces esta primera ley que se dio, por lo menos un día de oración, la dieron el 1 de marzo del 2007 en la reunión de Fullerton. En Fullerton, California, en Estados Unidos, representantes de más de 30 iglesias diferentes le pidieron a Donald Trump, incluyendo católicos y ortodoxos, que acordara un plan de unión cristiana, de la Unión Cristiana de América. Oiga, compiló un programa de 10 puntos. Esta gente de Fullerton son los representativos del CMI o de lo que es el Consejo Mundial de Iglesias. Y el 1 de marzo del 2007 en Fullerton, datos y apellidos, busquen, infórmense. Estos 30 representantes de las 348 iglesias llevaron 10 puntos para lograr la ratificación por el Congreso. Ya la habían planteado en la campaña de Obama, pero cuando Obama la rechazó, vinieron a Trump el año pasado
y Trump la aprobó. Fue una noticia a nivel nacional, hermanos. Aprobó de esos hicieron el libro de la unidad. Bueno, la Unión Cristiana América compiló un programa de 10 puntos para lograr la ratificación por el Congreso de los Estados Unidos. La reunión terminó de firmar el libro de la unidad, como ellos lo llaman. Así lo llaman el CMI, el libro de la unidad, donde en esos 10 puntos, vean qué interesante, el séptimo, y ahorita se los voy a poner ahí, habla de algo bastante relevante, importante, que es para todo el mundo, ¿verdad? Y para todas estas personas que guardan este día como si fuera el día del Señor, el día domingo, ¿verdad? Un punto bastante importante, ¿verdad? A su favor, que es que ya lo ratificaron, el punto 7, como y firmado, ¿verdad? Obviamente, por el presidente Trump. Ahí vieron ustedes las imágenes. Y fue llevado en la reunión de Fullerton. Pueden ustedes informarse. Así que, hermanos y amigos, este asunto de que ustedes piensan que la ley dominical va a venir, que la ley dominical cuando salga, que es que no se ha dado todavía a nivel nacional y no se ha dado a nivel mundial, pero esta ley ya está siendo aprobada dentro del Congreso de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, declaró, dice, que el domingo sea Día Nacional de Oración. Eso fue también el año pasado por las víctimas del huracán Harvey. Otra vez, elogió el trabajo de los grupos religiosos. Ahí está firmando otra vez, mostrando o dando un decreto, ¿verdad? O dando una declaración de que el domingo sea un día nacional de oración, firmándolo con algunos dirigentes de las diferentes iglesias. Eso pasó cuando pasó el huracán Harvey. O sea, ya hay dos cosas, la reunión de Fullerton y esta otra cosa que también nos enseña a nosotros, que están postulando ese día para que sea un día, como lo llaman ellos, de la familia y un día de refrigerio familiar. Así lo presentó el Papa Juan Pablo II, así lo presentó o lo está presentando el Papa Francisco, pero se va a hacer un decreto, se está haciendo algún decreto a nivel nacional dentro de los Estados Unidos que está dando la puerta para que esto iniciara ya en forma nacional. Hay dos documentos ya firmados, uno cuando ocurrió el huracán Harvey y otro, hermanos y amigos, cuando en la reunión de Fullerton se aprobó por lo menos estas 10 leyes, y vamos a ver lo que nos dice la ley. Vean qué interesante. Esa organización que les digo tiene gran poder político porque la mayor elección, el bloque compuesto por protestantes y católicos, que en estos 10 puntos, hermanos y amigos, se encuentran en la cúspide de una nueva política supuestamente protestante. O sea, por eso les decía, hermanos, que ya Estados Unidos pasó por encima de la primera enmienda, y ya este asunto de que no pueden o que no van a legislar asuntos religiosos dentro de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, hermanos, ya eso quedó en la historia. Y ahora estos puntos, interesantísimo, porque el punto o el artículo 7 de estos 10 puntos nos dice lo siguiente: a través de los gobiernos de los países, vean qué interesante, las fábricas y centros comerciales observarán el Día Nacional de Descanso. O sea, observarán el día domingo como el Día Nacional de Descanso. El año pasado, en esta reunión, el 1 de marzo del 2007, en la reunión en Fullerton, este punto o este artículo 7 fue firmado por Donald Trump y aprobado para llevarlo al Congreso. Hermanos, si ustedes piensan que la ley dominical falta mucho para que ocurra, hermanos, despiértense. Piensen que ya este asunto está ya en viento en popa. El punto central de la séptima, o sea, que es guardar el día domingo, es particularmente, como se los puse ahí, importante para todos los adventistas. Por lo menos nosotros sabemos que la Biblia avala única y exclusivamente, dado por Dios desde la fundación del mundo, únicamente el día sábado como un día consagrado y apartado para Dios.
no fue dado para los judíos porque ni siquiera habían judíos en el principio, en el Edén, sino que era dado para todo el mundo. Recordemos que el pueblo judío se formó casi 1500 años por ahí, después del Edén. Recordamos que fue con Jacob, 1500, 1600 años, con Jacob, que se llamó luego Israel, y de ahí salieron las 12 tribus judías de sus 12 hijos. Entonces, cuando se dio este asunto, Dios lo dio para el mundo entero, y ahí es donde se cumple parte de la profecía del capítulo 11, ¿verdad? 12 de Apocalipsis 13, donde dice que obligará a adorar a todos los moradores de la tierra en presencia de la primer bestia. O sea, que van a obligar a adorar en el día falso de reposo, que fue instituido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y les estoy dando solo algunos de los datos porque hay un montón más, hermanos, que usted puede encontrar que son actuales, que no son datos de hace 20 años atrás, ni 15, ni 10, ni del 321 con la ley de Constantino Dominical, sino que son datos que se han dado, hermanos y amigos, en los últimos, podríamos hablarlo, año y medio, por lo menos de lo que lleva Trump dentro de los Estados Unidos legislando, ¿verdad? Haciendo cumplir esta profecía de Apocalipsis capítulo 13. Ok, seguimos porque quiero enseñarles algunos otros daticos. El Congreso de la Faith and Freedom Coalition, o sea, la conferencia de la coalición de fe y libertad, vean qué interesante, el año pasado, la conferencia de la coalición de la fe y libertad, en la que estuvo Donald Trump, el 8 de junio del 2017, el presidente Donald Trump se dirigió a Washington al Congreso de la fe, de la conferencia de la coalición de fe y libertad, un grupo de presión cristiano que le apoyó durante las elecciones y que a lo largo de los últimos años ha defendido la libertad religiosa de los crecientes ataques de la administración Obama y de la hostilidad antirreligiosa del establishment cultural y social que se dio en Estados Unidos con los gobiernos demócratas. Recordemos que los gobiernos demócratas, que son de extrema o por lo menos son de izquierda, no quieren absolutamente nada de temas religiosos, ¿verdad? Son muy permisivos. Los demócratas aprueban leyes, o sea, un montón de cosas que van en contra de los principios bíblicos, y lo vimos por lo menos en la campaña que hizo, ¿verdad? Como presidente Obama, la última, ¿verdad? En donde aprobó lo que era el matrimonio homosexual y un montón de cosas que se dieron ahí que no tienen un sostén bíblico y que más bien son abominación para Jehová. Y hermanos, nos damos cuenta que ahora, al caer este republicano Trump, el hombre ha estado tratando por todos los medios, como lo vimos ahora, de inculcar en la forma jurídica, en la forma social, en la forma educativa, todos los preceptos y conceptos, por lo menos que ellos llaman cristianos, ¿verdad? Ahora, recordemos que el Consejo Mundial de Iglesias, que todos estos grupos son una coalición de varias iglesias, principalmente movidas por el movimiento ecuménico de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ok, la coalición latina, ahí lo podemos ver en pantalla, también Evangélica por la Justicia, y el Consejo Mundial de Iglesia. Si usted ve los logotipos de ellos, bueno, por lo menos el del Consejo Mundial de Iglesia habla abierta y claramente del ecumenismo, o sea, del movimiento ecuménico mundial. Ellos quieren que todas las iglesias en puntos comunes estén de acuerdo y que todos puedan llegar a una unidad espiritual, a una unidad de evangélica, a una unidad misionera, que todos puedan vivir en común. Es interesantísimo esto. Ok, el Papa, ¿qué pasó cuando el Papa Francisco llegó por lo menos al Congreso de los Estados Unidos? Recordemos que primero visitó Obama, dos veces estuvo, bueno, una vez con Obama estuvo reunido, y en eso se trataron los 10 puntos
básicos, ¿verdad? Que estamos hablando del Consejo Mundial de Iglesias propuesto por ellos para que se aprobara. Dentro de esos el séptimo, que era el de la observancia del día domingo como un día de celebración nacional. Recordemos que Obama dejó pendiente esa ley, pero que fue firmada con fechas, datos y apellidos, se los di ahora, en el Congreso de Fullerton en California el año pasado por Trump, y el Papa Francisco fue ovacionado en el Congreso de los Estados Unidos. Hermanos, cuando en el Congreso de los Estados Unidos nunca se habían puesto de acuerdo, menos para una legislación o para algún tipo de legislación religiosa, nunca habían estado de acuerdo demócratas y republicanos, nunca. Y en ese día, usted puede buscar las noticias, cuando el Papa presentó los puntos, fue ovacionado por el Congreso de los Estados Unidos, donde pronunció un discurso histórico en el que trajo temas como la inmigración, pena de muerte, la religión. Oiga, llegó al Congreso y entre la religión iban los 10 puntos del CMI, interesante, ¿verdad? De la Coalición Mundial de Iglesias, que habían sido propuestas, recordemos, por el secretario, o básicamente el sacerdote católico, ¿verdad? Lo vimos también en imagen, y habló acerca de la religión, donde fue aplaudido de pie por republicanos y demócratas. O sea que dentro del Congreso de los Estados Unidos, hermanos, ya el Papa llegó a dar su opinión y metió dentro de su discurso puntos religiosos, cuando se supone que en el Congreso no se deben de tocar esos tópicos, porque hay una primera enmienda de la legislatura de los Estados Unidos que lo prohíbe, y ya el Papa Francisco vino y lo hizo, y parece que funcionó, porque el año pasado ya firmaron en Fullerton por lo menos el acuerdo de esos 10 puntos. Es interesantísimo cómo se ha venido desarrollando, hermanos y amigos, y nosotros tenemos que estar, creo que voy terminando por aquí porque no me da tiempo más, pero quiero leerles un pasaje que también está en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Un libro bastante importante y está en Eventos de los Últimos Días. También es un libro de la escritora Elena G. White, que dice lo siguiente: los países del globo seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Vean qué interesante. Cuando Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, hemos venido viendo y desarrollando en estos dos temas, hermanos, cómo ha cambiado la perspectiva religiosa, la tendencia religiosa de este país tan grande, y cómo todo este país o este país influye para que en todos los países del mundo, cuando él o este país se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Recuerda que dice la profecía que hablaba como dragón. Y el tema que sigue la próxima semana, no se lo pierdan, que es sobre la ley dominical también, y vamos a ver qué hablaron. Ahí lo tienen en imagen ustedes, ¿verdad? Donald Trump rumbo a una ley dominical. El discurso de Donald Trump que dio cuando vino o cuando se reunió con el Papa Francisco. Entonces vamos a ver qué interesante, ¿verdad? Algunos datos para terminar la próxima semana con este tema, en el que nosotros podemos ver cuántos países ya tienen leyes dominicales aprobados. Mi nombre es Freddy Peña, somos el Remanente Adventista. Puede comunicarse con nosotros al 8314-7619 o seguirnos a través de las redes sociales como el Remanente Adventista CR. No se pierda el programa la próxima semana. Que Dios les guarde en perfecta paz y les colme de bendiciones.